noches a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. Les agradezco a todos que hayan concurrido y a todos nuestros invitados. Este webinar tiene por objeto tocar el tema sobre revisores urbanos, para lo cual hemos invitado a un panel para poder conversar sobre este tema. Este panel va a estar conformado por el abogado José Antonio Cerrón Valdivia, que es director de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Construcción, la arquitecta Liliana Aliaga Silva. Ella es revisora urbano en Cronos Revisores Urbanos. Ella tiene una maestría en la Dirección de Negocios Inmobiliarios en Centrum Católica, gerente de AV Engineer. Cuenta con 20 años de experiencia en el ejercicio profesional y es especialista en normativa edificatoria. Se ha desempeñado como delegada de comisiones técnicas en diferentes municipalidades y es coordinadora de la Comisión Normativa y del reglamento comentado del Colegio de Arquitectos del Perú, Regional Lima. También contamos con el arquitecto Ernesto Gabriel Durán Paredes. Él es revisor urbano en Maximiza Desarrolla Revisores Urbanos. Tiene un MBA en ESAN, mención Marketing y Estrategia, diplomado en Gestión Ambiental Urbana, profesor universitario por 17 años, desarrollador inmobiliario, accionista y director gerente de diversas empresas inmobiliarias. Ha sido delegado por más de 6 años por el CAP en diferentes comisiones municipales. Y finalmente está el arquitecto Ricardo Arbulú. Él es máster en Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid y es secretario general de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú. Actualmente es gerente general del Grupo Ciudades. A todos nuestro panel le doy la bienvenida y quisiera un poco empezar con la arquitecta Liliana Aliaga para que nos haga una pequeña presentación sobre lo que significa los revisores urbanos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan de ACEI. Voy a empezar a hablar, o lo que me tocaba a mí hablar un poco era de lo que había sido este año de experiencia que tenemos como revisores urbanos nosotros. El sistema de revisores urbanos está funcionando a nivel nacional desde febrero, entre febrero y marzo del año pasado, del 2019. Voy a pasar a compartir la pantalla, no sé si me avisan si se está viendo. Sí, se está viendo, no hay problema. ¿No? Sí, está abriendo la pantalla, ya abrió. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí, perfecto. Esta es una frase que a nosotros los revisores urbanos nos llama mucho la atención. Es un índice del informe Doing Business de 2019 y que indica que una licencia de construcción en Perú toma 187 días. Estamos hablando aproximadamente 6 meses. Digamos que este es el motivo principal por el que surge el sistema de revisores urbanos. Yo no voy a hablar mucho de la normativa del sistema en sí, porque digamos que esto se va a ver más adelante, pero les quiero contar un poco cuál ha sido la historia de este sistema. El sistema de revisores urbanos no es reciente. Se crea más o menos en el 2009 con la ley 29090, pero logra instaurarse o logra funcionar únicamente en la ciudad de Trujillo, en la regional de Trujillo, para ser más exactos, donde los revisores urbanos se vinieron desempeñando por alrededor de 7 años, hasta el 2017, sin mayores problemas, hasta que tuvieron que hacer un pare en el 2017 y volvieron a ejercer sus labores en el 2019, en donde este sistema se generaliza. ¿Qué pasó en el 2019? A finales de 2018 el ministerio hace una convocatoria, realiza un curso, capacita a unos determinados profesionales y instaura lo que se conoce como el registro de revisores urbanos. En febrero de 2019 se instaura este registro y a partir de marzo de 2019 comienzan a trabajar los revisores urbanos a nivel nacional. Nosotros somos una especie, para hacer un resumen, porque creo que hemos entrado un poco en frío de quiénes somos nosotros, los revisores urbanos son servidores públicos, porque estamos enmarcados dentro de la ley 2744, y hacemos la misma labor que una comisión técnica. La diferencia es que lo hacemos de una manera privada, es decir,
de que en lugar de revisar, como lo hacen las comisiones, los proyectos en las municipalidades, nosotros lo hacemos de manera privada, en nuestra oficina, o en un estudio privado, o ya dependerá del revisor urbano donde brinde este servicio. Pero es un servicio privado que es contratado entre la inmobiliaria o el contratante y el revisor urbano, donde no hay ninguna entidad de por medio, contrariamente a la revisión por delegaturas, que es un servicio entre el Colegio de Arquitectos, que es el que contrata a los delegados, y las inmobiliarias, las promotoras o los contratantes. Entonces, digamos que hacemos la misma labor que una comisión técnica, pero de manera privada. Y para el caso de arquitectura, no son 3 los miembros de la comisión, como ustedes ya saben que son 3 generalmente, el presidente y 2 delegados, sino que somos 1. Este único revisor urbano en arquitectura tiene la facultad para aprobar esta especialidad. Y también existen revisores urbanos de diferentes especialidades. Hay un revisor urbano de arquitectura, hay un revisor urbano de eléctricas o mecánicas, hay uno de sanitarias y hay uno de estructuras. Cada revisor urbano revisa su especialidad, genera un informe técnico favorable y este informe técnico favorable es vinculante para que ustedes vayan con sus planos aprobados y este informe técnico a la municipalidad y la municipalidad otorgue la licencia de manera automática. Esto quiere decir que la municipalidad funciona como una especie de mesa de partes. No tiene ninguna facultad para revisar el contenido del expediente. Lo único que puede revisar son que los documentos estén completos, que se cumpla con los documentos que exige la ley para poder ingresar a los expedientes. Más allá de eso, la licencia se emite el mismo día, salvo que sea un expediente muy grande, que nos ha pasado, y que por la cantidad de planos que se ingresan, digamos que el municipio pueda tomarse hasta 2 o 3 días por el foliado que tiene que dar a cada uno de los planos. Entonces, me he hecho este previo para que un poco puedan entender un poco cómo es la figura. Ya va a haber el director del ministerio que está invitado a esta conferencia, que les va un poco a explicar cuál es la figura normativa del revisor urbano y el amparo de qué ley o qué reglamento trabaja. Entonces, ya más o menos habiendo explicado esto, ¿cómo ha sido este proceso? Nosotros empezamos en marzo del año pasado. Yo soy revisor urbana de Cronos Revisores Urbanos. Digamos que la empresa comienza a funcionar casi inmediatamente después de abierto el registro de revisores urbanos. Y tenemos nuestro primer caso en abril del 2019. ¿Cómo fue este proceso? Yo le llamo siempre que han habido 3 etapas dentro de este proceso, o dentro de estos 15 meses que más o menos tenemos en funcionamiento. Primero hubo una etapa de desconcierto. Los inmobiliarios con los que teníamos contacto, las empresas con las que teníamos contacto, no se creían un poco de este sistema, no sabían que existía, no confiaban, había mucho temor de que si esto realmente era cierto, ¿no? No se lo podían creer. Les parecía una idea excelente, pero no se podían creer que esto funcionaba y está en funcionamiento ya en el Perú a nivel nacional. ¿Cuál fue la segunda etapa? Fueron pasando los meses, el sistema se fue haciendo un poco más conocido y digamos que hubo una etapa de interés y de temor. Había el interés por conocer el servicio, el interés por contratar los servicios de revisores urbanos. Éramos varias empresas que trabajábamos de esta manera, pero había el interés por contratar y había el temor también por los problemas que se podrían ocasionar a raíz de la contratación de este servicio y de delegar o poner a un lado a lo que era a las municipalidades y a las comisiones técnicas, ¿no? Pero ¿qué pasó con la pandemia? Digamos que la pandemia marca un hito dentro de lo que es la historia de los revisores urbanos en el Perú. La pandemia hace que, al haberse cerrado las municipalidades y al no darse el servicio de revisión por comisiones técnicas, la mayoría de inmobiliarias, digamos, se volteen hacia el sistema de revisores urbanos y lo vean como una realidad, como una posibilidad cierta que podía seguir con los procesos que estaban siendo interrumpidos por la pandemia y que realmente no se sabe
hasta cuándo van a seguir interrumpidos, porque en algunas municipalidades todavía no están funcionando. Yo voy a mostrar algunos gráficos de lo que ha sido esta demanda de servicios a raíz de la experiencia que hemos tenido nosotros en estos 15 meses. En el gráfico que ustedes pueden ver ha sido la demanda de servicios desde abril de 2019, en que nosotros cogimos el primer proyecto, hasta julio de este año. Si se puede dar cuenta, las barras en rojo son los meses de emergencia, de estado de emergencia, los meses de COVID. Más o menos el 50% de demanda de revisiones que hemos tenido se han dado en estos 3 meses, ¿no? O sea, lo digo por experiencia de la empresa, seguramente que es algo muy parecido a lo que estaba a nivel general, pero si nosotros manejábamos una especie, o manejábamos hasta marzo de este año, un requerimiento, por decir, de 50 proyectos, a partir de marzo, en 4 meses, se dieron 100, por hacer una especie, un símil. ¿Qué más, qué otro dato tenemos? Como les digo, ¿no? Más o menos el 48% del requerimiento en estos 15 meses se han dado durante la etapa de la pandemia. Por eso que les decía yo que, digamos, que existen sistemas de revisores urbanos pre- y post-pandemia, porque la pandemia marca un hito en el sistema. ¿Cómo se ha dado a nivel de trámites? O al nivel de requerimiento de trámites en estos 15 meses. El 57% han sido proyectos. Como era de esperarse, la mayoría de inmobiliarias que ya tenían anteproyecto aprobado preferían irse ya para proyecto con revisores urbanos. El anteproyecto aprobado es vinculante para un revisor urbano. Eso quiere decir que si una comisión técnica aprueba un anteproyecto, nosotros como revisores urbanos tenemos la obligación de respetar ese anteproyecto porque es vinculante. Tal como lo es un anteproyecto en comisión técnica, es igual vinculante para nosotros como revisores urbanos. Además, como les había comentado, como había el temor de cómo iba a ser la aceptación del municipio para el caso de estos expedientes que venían por revisores urbanos, digamos que la mayoría de constructoras prefería entrar por proyecto, por un tema de seguridad. Entonces, el 57% se han dado por proyecto, un 25% por anteproyecto y un 18% por modificación de proyecto. Pero hay un punto que yo quería recalcar. Este dato es de estos 15 meses, incluida la pandemia. El 90% de los requerimientos de anteproyecto se han dado durante la etapa de emergencia, o sea, durante el COVID. Yo diría que si esta foto se toma en marzo de este año, los anteproyectos no llegaban ni al 5%. Eso quiere decir que el COVID, pues este estado de emergencia, ha hecho que las inmobiliarias también asuman un riesgo mayor para querer pasar sus anteproyectos, no solamente los proyectos, sino sus anteproyectos por el sistema de revisores urbanos. Tengo unos últimos datos. ¿Cómo sigue esta demanda a nivel de Lima Metropolitana? Por distritos. Digamos que he marcado los 3 distritos en los cuales ha habido mayor demanda de revisiones, ¿no? Que son Surco, San Isidro y Miraflores. Más o menos el 50% de demanda de revisiones en nuestro caso, ¿no? Siempre digo que es en nuestro caso porque definitivamente hay varios revisores que también, pero yo sumo que son datos bastante similares. El 50% de revisiones en Lima Metropolitana se han dado en Surco, San Isidro y Miraflores. Ojo que gran cantidad de estas revisiones o requerimientos se han dado durante la pandemia. Eso quiere decir que todavía estos expedientes no necesariamente han llegado a la municipalidad. De todas maneras, de estos 3 distritos, sabemos de manera cierta, porque ha sido nuestro caso, han permitido sin ningún problema el ingreso de expedientes por revisores urbanos. Ojo que también estos distritos son los distritos que manejan una gran cantidad de proyectos, no por algo son los distritos que tienen la mayor cantidad de comisiones técnicas. Y por último, comparando a nivel nacional,
El 89% de este requerimiento ha sido a nivel de Lima y el 11% en provincia. ¿Cuáles son las desventajas que hemos encontrado del sistema? Vamos a hablar primero de las desventajas y después de las ventajas de una manera muy rápida porque ya se nos acaba el tiempo. Las desventajas del sistema es la falta de experiencia de los revisores urbanos, no en el tema de revisión, porque la mayoría de nosotros hemos sido delegados de comisiones técnicas. Eso quiere decir que tenemos mucha experiencia en revisión de proyectos. Sin embargo, lo que hemos visto que ha sido un problema es la falta de experiencia en gestión de la documentación, en logística, en manejo de personal y apoyo, ya que hay que tener en cuenta que nosotros funcionamos como una especie de sugerencia de obras privadas, pero de manera privada, haciendo la redundancia. O sea, no es que nosotros recibamos el expediente y los planos. Nosotros recibimos el expediente en su totalidad y tenemos que gestionarlo tal cual lo hace el municipio. Entonces, digamos que hay un trabajo de gestión que no necesariamente que es adicional a la revisión en sí. Entonces, con esta carga que ha habido de trabajo en estos meses por el tema de la pandemia, ha habido una sobrecarga. Digamos que ahí es donde se nos ha complicado un poco en algunos casos este manejo de información, porque no estábamos preparados definitivamente para lo que se ha venido en estos meses. ¿Cuál es la otra desventaja que hemos encontrado? Es que si bien es cierto, los plazos de revisores urbanos son más cortos con el tema de la revisión, nos ha pasado que los plazos de levantamiento de observaciones por parte de los proyectistas se han dilatado. ¿Por qué? Porque no somos como la municipalidad, que tenemos un número máximo de días para que se entreguen estos levantamientos de observaciones. Así que por ahí hemos tenido algunos problemas en el sentido de que se han demorado mucho el levantamiento e inclusive nosotros hemos tenido que poner límites en fechas a estos levantamientos para que no duren demasiado. O sea, nosotros los revisores urbanos somos una empresa privada y a ninguna empresa privada como tal le conviene que estos trámites se alarguen demasiado. Entendemos que a todos queremos que esto dé vueltas lo más rápido posible. Otra desventaja que sigue, que todavía vemos que está vigente, es que es un sistema que está en proceso de consolidación. Si bien el COVID le ha dado ese empuje para que se generalice, todavía sí, se sigue percibiendo como una amenaza para las delegaturas y también como un peligro para las municipalidades, porque las municipalidades sienten de alguna manera que no tienen el control sobre lo que entra o sobre lo que ellos tienen que otorgar licencia, ¿no? O sobre lo que otorgan licencia. Y bueno, digamos que sigue teniendo algunas desventajas con respecto a lo que es las comisiones técnicas, porque hay una diferencia entre la manera en cómo un revisor urbano aplica la normativa y cómo lo hace una comisión técnica. Digamos que ambos aplican la normativa vigente identificatoria, pero la comisión técnica tiene dentro de la comisión a un sugerente de desarrollo urbano que es el representante de la municipalidad. Entonces, ¿y cuáles son las ventajas? Pues claro, a ver las desventajas, ahora vamos a ver las ventajas del sistema. La reducción de plazos digamos que una de las dos más importantes es la reducción de plazos de revisión. Los plazos se reducen aproximadamente a la mitad, digamos a la mitad como proceso entero. Los plazos de revisión en sí se reducen, digamos que a la tercera parte de lo que demora una comisión técnica. Un revisor urbano se puede demorar 3 días en revisar un expediente y no tiene la potestad de poder retrasar o pedir una ampliación de plazo 5 días más, como es en las comisiones. El otro punto que es muy importante destacar es esta facilidad de comunicación que existe entre el revisor urbano y que existe entre el contratante, pues el promotor inmobiliario o el proyectista. Digamos que hay una comunicación muy fluida. O sea, no es como una comisión de que está restringida esta comisión por el tema, por 1000 razones, ¿no? Que uno no puede contratar directamente con un delegado de comisión técnica, no lo puede llamar. Digamos que esto no pasa dentro del sistema de revisores urbanos. O sea, hay total libertad de que el proyectista se comunique con el revisor urbano y directamente puedan levantar las observaciones o puedan aclarar dudas. Al final, el revisor urbano termina siendo no solamente un revisor urbano, sino un asesor o facilitador durante el proceso de revisión de expediente. O sea, no solamente se limita a observar, sino que además ofrece soluciones o asesora a la empresa o al proyectista para que estas observaciones sean levantadas de la manera más rápida posible.
Y por último, al ser un sistema privado, digamos, tiene posibilidades infinitas de mejora. Porque tenemos que entender que no estamos amarrados a un sistema público nosotros. Entonces, como empresas privadas o como personas naturales que ejercen un trabajo privado, ¿no? Tenemos la gran ventaja de poder redefinir ese sistema y poder profesionalizarlo, ¿no? De manera que en el futuro realmente este sistema pueda abarcar la mayor cantidad de revisiones. Eso es todo. Perfecto, Liliana, te agradezco mucho la presentación. Ahora quisiera darle el uso de la palabra a José Antonio Cerrón para que nos dé un poco su visión desde el Ministerio de Vivienda y Construcción. Buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me escucha bien, creo? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Primero, agradecer a los amigos de ACI por la invitación. En esta oportunidad, sí, pues, en representación del Ministerio, vamos a conversar un poco respecto de la normativa que regula a esta figura técnica que tiene como función principal realizar proyectos de habilitación urbana y de edificación y emitir un documento que vincula a las municipalidades a emitir una licencia de edificación. Quisiéramos que sea así, sin más reparos, ¿no? Pero como vamos a ver en el transcurso de la exposición, hemos encontrado una serie de dificultades, de problemas, y que esperamos que en la marcha, en el desarrollo del ejercicio del revisor urbano, se vayan corrigiendo. Voy a compartir la pantalla, si me permiten un momento, por favor. ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Sí, perfecto. Bien. Como decíamos, vamos a conversar un poco respecto a los revisores urbanos, a propósito del nuevo reglamento de revisores urbanos, aprobado por el Decreto Supremo 06-2020 Vivienda, que fue publicado en el Diario Oficial del Peruano, dentro de esta jornada de emergencia que nos ocupa hoy en día, ¿no? Bien. Un poco los antecedentes. El revisor urbano es una figura que aparece en el año 2007 con la dación de la ley 29090. En este primer momento, el legislador opta por darle la competencia de la administración del Registro Nacional de Revisores Urbanos a las municipalidades provinciales. Sin embargo, la labor del revisor urbano en este primer hito fue muy limitada, porque consideraba que solamente podían ser revisores urbanos aquellos arquitectos, ¿no? Obviaba la parte de especialidades, no incluía a los ingenieros, motivo por el cual se vio limitada la participación de estos profesionales y demuestra esto que hubieron poquísimos revisores urbanos, la mayoría de ellos trabajaban en Piura o Trujillo y no superaban el número de 15, 16 revisores urbanos. En un segundo momento, en el año 2015, a través del Decreto Legislativo 1225, el legislador opta por darle esta competencia, la administración del Registro Nacional de Revisores Urbanos, a los colegios profesionales. ¿Okay? Se encarga la función no solamente de capacitar, sino de capacitar, de inscribir, de registrar a los revisores urbanos. Sin embargo, tampoco hubo una respuesta adecuada por parte de estos colegios, motivo por el cual en el año 2016, a través del Decreto Legislativo 1287, se otorga esta facultad al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con la finalidad de que tome competencia respecto a los revisores urbanos y administre este Registro Nacional de Revisores Urbanos. ¿Bien? Eso dentro del aspecto normativo. A manera de antecedentes también podemos indicar que la figura del revisor urbano es replicada en otros países. Así tenemos, por ejemplo, en Colombia existen los curadores urbanos. Sin embargo, la diferencia entre el curador urbano y el revisor urbano es que este curador completa el ciclo. Es decir,
revisa el proyecto y emite la licencia o la autorización para que se ejecute la obra. ¿Ok? En Chile también tenemos a los revisores urbanos, a los revisores independientes, ¿no? Pero que también tienen la misma limitación que el revisor urbano peruano, que se ocupan en revisar el proyecto y es la municipalidad quien emite el acto administrativo que posibilita la ejecución de las obras. Del mismo modo, encontramos la figura de las entidades colaboradoras urbanísticas en España, ¿no? Que también se ocupan de la etapa previa, de la revisión del proyecto, dejando al ayuntamiento a emitir la licencia o la autorización correspondiente. ¿Bien? Siguiente. Uy, ¿qué pasó? ¿Pero qué es el revisor urbano? Tanto la ley 29090 como el reglamento de los revisores urbanos define al revisor urbano como aquel arquitecto o ingeniero civil, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico o electromecánico, debidamente registrado en el Registro Nacional que administra el Ministerio de Vivienda para esos efectos, con la finalidad de permitirle ejercer función administrativa para la revisión de anteproyectos en consulta y proyectos de habilitación urbana y edificaciones en las modalidades B, C y D, con la finalidad de advertir que estos proyectos, en efecto, puedan cumplir disposiciones urbanísticas y edificatorias vigentes, tales como el Reglamento Nacional de Edificaciones o el Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificaciones, así como normas municipales y sectoriales que complementen a las normas técnicas antes citadas. ¿Okay? Y bueno, dentro de la estructura del revisor urbano se ha creado el Registro Nacional de Revisores Urbanos, que lo que se quiere no es que no solamente sea un registro informativo, no es que solamente el administrador pueda acceder y advertir quién es el revisor urbano o en qué categoría puede estar inscrito, sino que quiere ir más allá. Y estamos trabajando. Es más, ya estamos dentro de un proceso de marcha blanca respecto de lo que será el sistema de trazabilidad del expediente que revisa el revisor urbano. En este sistema, que va a ser parte del registro, lo que estamos haciendo es advertir desde el acuerdo o el contrato que pueda firmar el revisor urbano con el administrado, hasta la emisión de la licencia municipal. Toda la trazabilidad la vamos a conocer y va a ser pública. El administrado, la municipalidad, el colegio profesional va a poder acceder a esta información y va a poder ver, va a poder distinguir, va a poder advertir el desarrollo que viene realizando el revisor urbano para la aprobación del proyecto que se le encarga, ¿no? Siguiente. Sabemos que la conformación del equipo de revisores urbanos es la misma que una comisión técnica, ¿no? Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros estructurales, ingenieros civiles, ingenieros electricistas o electromecánicos e ingenieros sanitarios. ¿Ok? Estos profesionales son exclusivamente responsables por la revisión en las materias de su competencia. ¿Ok? Si bien es cierto, el informe técnico favorable que emite el revisor urbano es firmado por todos los revisores urbanos y actores que participan en la revisión, pero cada uno mantiene la responsabilidad respecto de la especialidad que se le encarga. A diferencia de la comisión técnica, el revisor urbano tiene la oportunidad de actuar a nivel nacional. Entonces, quitémonos la idea que nos han ido vendiendo ciertas municipalidades de que la actuación del revisor urbano es limitada a la jurisdicción de la municipalidad donde presenta el proyecto. No es así. Tanto la ley 29090 como el reglamento de revisores urbanos, repito, advierte o posibilita que el revisor urbano pueda actuar a nivel nacional. Bien, la función principal que tiene este revisor es la de verificar el cumplimiento de las normas técnicas y edificatorias y urbanísticas que puedan aplicar a un anteproyecto en consulta o a un proyecto de habilitación urbana
o de edificación, siempre en las modalidades B, C y D. También tiene la función de verificar que la documentación que le presenta el administrado son aquellos requisitos correspondientes a la modalidad en la cual se va a acoger el proyecto. Se ha creado la figura del revisor urbano coordinador, con la finalidad de que éste sea el nexo entre el administrado y los revisores urbanos. Es decir, el revisor urbano coordinador, que puede ser tanto el arquitecto o el ingeniero civil, tiene la función principal de gestionar el adecuado desarrollo de la revisión del proyecto, ¿ok? Con la finalidad de que se emita el informe técnico favorable y luego presentar este acompañado de los requisitos que fundamentaron el proyecto ante la municipalidad y que ésta, sin mayor trámite, pueda emitir una licencia de autorización de ejecución de obras. Las funciones del ministerio, ¿ok? Dentro de esta regulación que establece el reglamento de revisores urbanos, debemos precisar las más importantes, que es, en primer lugar, el ministerio tiene la obligación de implementar, por lo menos una vez al año, el curso de especialización para revisores urbanos. ¿Okay? Posteriormente, debe iniciar un procedimiento para certificar e inscribir en el Registro Nacional de Revisores Urbanos aquellos que hubieran aprobado el curso de especialización. A diferencia de la regulación que establecía el Decreto Supremo 022-2017 Vivienda, este nuevo reglamento lo que hace es establecer un procedimiento más ágil, más simplificado, y regula que con la inscripción en el curso de especialización para revisores urbanos y la aprobación del curso, el Ministerio de Vivienda lo que hará es inscribir de oficio a aquellos profesionales que hayan aprobado en el Registro Nacional de Revisores Urbanos. Es decir, ya en un solo acto se estará conociendo quiénes serán aquellos revisores urbanos que van a poder revisar proyectos de habitaciones urbanas o de edificaciones, ¿no? Del mismo modo, tenemos competencias respecto del desarrollo de un procedimiento administrativo sancionador en caso de los revisores urbanos cometan alguna infracción, ¿ok? El revisor urbano tiene impedimentos para el ejercicio, ¿sí? Eso se ha regulado textualmente en el nuevo reglamento de licencias, y uno de los impedimentos es estar condenado por un delito doloso en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Es el impedimento principal para poder estar limitado en el ejercicio de sus funciones, ¿ok? Pero sin embargo, consideramos que el impedimento principal para ejercer como revisor urbano es que aquellos profesionales que tengan algún tipo de relación con los procedimientos administrativos en sedes municipales no podrían ser revisores urbanos únicamente en la municipalidad de la jurisdicción en la cual hayan sido acreditados. Entonces, valga la oportunidad para indicar que el revisor urbano, que actúa como delegado de comisión técnica en alguna municipalidad, solamente está limitado de ejercer como revisor urbano en la jurisdicción de esa municipalidad. ¿Ok? Y al respecto hemos tenido una experiencia negativa, por ejemplo, con el Colegio de Ingenieros del Perú, cuando dispuso que para el concurso de delegados para el año 2020, limitaba el acceso a este concurso a aquellos ingenieros que estuviesen inscritos en el registro de revisores urbanos. Es más, exigían que renuncien a su condición de revisor para poder ser designados delegados ante las comisiones técnicas, ¿no? Y es por eso que en este nuevo reglamento lo que hicimos fue aclarar que la restricción, el impedimento, existe.
pero existe únicamente en la municipalidad en la cual ha sido acreditado como delegado de comisión técnica. Bien. Dentro de las incompatibilidades que podemos recoger respecto del revisor urbano, es que no puede actuar como revisor urbano respecto de un proyecto en el cual participó en su diseño o en su concepción, ¿no? Tampoco puede actuar como revisor urbano aquel profesional, ¿ok?, que sea propietario del predio donde se va a ejecutar el proyecto, ¿no? Son, digamos, aspectos muy obvios, pero que los hemos querido recoger en la normativa con la finalidad de evitar posibles problemas futuros. Bien. Pero ¿cuál es el procedimiento de verificación que realiza el revisor urbano? En primer lugar, todo se inicia con la concepción de un proyecto, ¿no? Puede ser un proyecto de habilitación urbana o un proyecto de edificación. El administrado o el promotor urbano o el promotor inmobiliario contactan al revisor urbano, ¿ok? Se firma un contrato o se establece un acuerdo con el revisor urbano coordinador. En este acto jurídico se establecen, entre otros aspectos, cuál es el plazo para la revisión del proyecto, cuál es el monto que tiene que abonar el administrado para concretar la revisión del proyecto, y otros acuerdos. ¿Ok? Como consecuencia de esa revisión, se emite un informe técnico favorable. Ese informe técnico favorable es el único requisito que debe presentar el administrado en la municipalidad. ¿Y por qué es el único requisito? Porque el informe técnico favorable debe contener todos los requisitos que le debió presentar el administrado para poder evaluar el proyecto. Entonces, cuando estamos ya en sede municipal, lo que la municipalidad no puede hacer es exigir la presentación de los requisitos adicionalmente al informe técnico favorable. Lo único que tendrá que hacer la municipalidad es recibir el expediente, sellar el cargo de recepción y emitir la licencia municipal correspondiente en un plazo de hasta 3 días. ¿Ok? Es más, el mismo reglamento de licencias de habilitación urbana y edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo 029/2019 de Vivienda, establece que en este tipo de procedimientos el administrado puede presentar adicionalmente, ojo, puede presentar adicionalmente el anexo H con la finalidad de agilizar el inicio de la obra. ¿Okay? Tampoco entonces el anexo H es un requisito de procedibilidad para la emisión de la licencia municipal cuando el proyecto ha sido aprobado por revisor urbano, sino que en aras de viabilizar o de agilizar el inicio de la obra, lo que se ha hecho es posibilitar la presentación del anexo H. Conocemos de algunas municipalidades que lastimosamente están rechazando expedientes aprobados por revisores urbanos porque en algunos casos los administrados no presentan el anexo H, razones tendrán, y las municipalidades las están devolviendo, las están rechazando, ¿no? Bien, el reglamento de revisores urbanos ha previsto un procedimiento administrativo sancionador, ¿ok? Establece la tipificación de infracciones. Estas infracciones podrán ser leves, graves o muy graves, y tendrán sanciones en función a la lesividad de la infracción. Este procedimiento sancionador se regula en estricto por lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General y puede incluso concluir con la eliminación de la inscripción en el registro de revisores urbanos, ¿no? Acá tenemos algunas preguntas que surgen de la casuística que nosotros hemos podido recoger desde la implementación del registro de revisores urbanos. Una de ellas es, ¿las municipalidades pueden negarse a recibir expedientes cuyos proyectos fueron aprobados por revisores urbanos?
En estricto no, legalmente no. La ley del procedimiento administrativo general establece que solamente las entidades de la administración pública pueden rechazar o se pueden negar a recibir un expediente en dos supuestos, ¿no? Cuando haya una orden judicial que lo establezca, o en todo caso, cuando haya una ley especial que lo faculte. En este caso no hay ninguno de los dos. Pero conocemos el caso de muchas municipalidades, principalmente en la jurisdicción de Lima, que se niegan a recibir proyectos revisados por revisores urbanos cuando la norma es clara en señalar que la emisión de la licencia es de forma automática, ¿no? Asimismo, hemos encontrado otra traba en el desarrollo del ejercicio del revisor urbano. Y nos preguntamos por eso si las municipalidades deben realizar la verificación administrativa a aquellos expedientes que ingresan y que han sido aprobados por revisores urbanos. Debemos indicar al respecto que la verificación administrativa, de acuerdo a la ley 29.090, está orientada únicamente a aquellos procedimientos de aprobación automática, motivo por el cual no aplica en relación a los expedientes aprobados por revisor urbano. Porque estos expedientes están considerados como de evaluación previa, porque en efecto se ha revisado el proyecto antes de que ingrese a la municipalidad, ¿no? Entonces, las municipalidades en estricto no deben realizar verificación administrativa. Sin embargo, en el ejercicio de los revisores urbanos, conocemos las experiencias de que ciertas municipalidades, una vez ingresado el expediente, la remiten al área de precalificación o al área de verificación administrativa, para que en mala aplicación de lo que establece la ley 29.090 y de lo que establece el reglamento de verificación administrativa y técnica, hagan una revisión o una verificación técnica del expediente. Esto no quiere decir que las municipalidades no puedan revisar los expedientes. Lo pueden hacer. Y esto se enlaza con la siguiente pregunta. ¿Las licencias emitidas a proyectos aprobados por revisores urbanos pueden ser declaradas nulas? Sí, en efecto. Como todo acto administrativo puede ser declarado nulo si se considera que existe un vicio de nulidad. Sin embargo, no es el camino la verificación administrativa, sino el camino legal es que la municipalidad inicie una revisión de oficio del acto administrativo emitido. Esto en función a lo que establece la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, el camino no es la verificación administrativa. El camino es la revisión de oficio del acto administrativo. ¿Ok? Pero también esto nos lleva a otra interrogante. Entonces, si se advierte que en el informe técnico favorable que emitió el revisor urbano existe algún vicio que lleve su nulidad, la municipalidad podrá eliminar del escenario jurídico al informe técnico favorable, podrá eliminar del escenario jurídico a la licencia municipal. Pasa lo mismo que con las actas de verificación y dictamen. Estos documentos son actos administrativos constitutivos, mientras que las licencias son actos administrativos meramente declarativos. ¿Ok? Motivo por el cual la municipalidad, antes de atacar la nulidad de la licencia, lo que tiene que hacer es atacar la nulidad o el dejar sin efecto el informe técnico favorable. Porque en el supuesto de que se declare la nulidad de la licencia, subsiste la legalidad del informe técnico favorable. Y no impide que el administrado pueda acudir a la municipalidad y pedir una nueva licencia, porque, vuelvo a repetir, el informe técnico favorable sigue generando derechos y obligaciones, sigue teniendo legalidad. Entonces, lo que tendría que hacer la municipalidad al advertir un vicio que pueda causar la nulidad de la licencia,
y esto lo hemos referido en un informe técnico, en una opinión vinculante, a través de un informe técnico legal, que debería recurrir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento con la finalidad de dos cosas. De darnos a conocer el mal accionar del revisor urbano, con la finalidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador y lograr la sanción correspondiente al revisor, y ellos tener la legitimidad para poder declarar la nulidad de la licencia. No es que el ministerio sea parte del procedimiento administrativo, sino que el ministerio tiene injerencia, tiene competencia, ejerce función administrativa sobre los revisores urbanos. No nos constituimos en una segunda instancia, pero como ya está regulado en el nuevo reglamento de revisores urbanos, tenemos la función de opinar respecto de alguna observación que pueda generar la municipalidad al informe técnico favorable. Y como he indicado, la única posibilidad que tiene la municipalidad de advertir algún vicio en el informe técnico favorable es a través de una revisión de nulidad de oficio. No hay otro camino que tenga la municipalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Creo que ha sido muy ilustrativa tu presentación. Quería darle ahora el uso de la palabra a Ernesto Durán para que nos dé su visión ya desde el punto de vista de revisor urbano. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Si me puedes ayudar para compartir la pantalla, por favor. Sí. Camila, por favor, si nos apoyas para poder hacer el cambio de pantalla. Sí, ¿ahí se ve? Sí, perfecto. Excelente, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los miembros de la SEI, a la gente que nos está escuchando, a José, que ha sido el promotor de esto, Rodrigo y toda la gente de ASEI que nos permiten este espacio para poder conversar. El tema de revisores urbanos es un tema nuevo, pero un tema muy interesante. Es una nueva opción para obtener licencia de edificación, y la parte que me toca a mí es un poco ver la perspectiva de cara a este sistema en el futuro, ¿no? Entonces yo puedo hablar realmente desde mi perspectiva inmobiliaria, ¿no? Porque yo soy inmobiliario, miembro de ASEI, también soy delegado, CAP, y también soy revisor urbano. Entonces quiero comenzar diciendo a qué nos dedicamos, o sea, todos estos actores. Nos dedicamos a hacer un negocio inmobiliario. Y el negocio inmobiliario tiene que ver con una cadena de valor, ¿no es cierto? Donde hay una serie de etapas que se van cumpliendo y el inmobiliario tiene que cumplir una a una para poder llegar a un fin que es la construcción del edificio. Entonces, este sistema, digamos, de cadena de valor, que está el conquista de terreno, desarrollo de producto, anteproyecto, bancos, marketing, construcción, conformidad de obra y postventa, se ve afectado por cuello de botella. Generalmente la tramitología, la permisología, ¿no? Y eso hace que este proceso se vea afectado en tiempos. Muchas veces en el anteproyecto, en el proyecto y la conformidad de obra. Esto hace que se genere incertidumbre, ineficiencia, y hay un tema importante de que estos negocios son negocios de mucha inversión. Y estos negocios de mucha inversión están muy relacionados con el tema del tiempo, porque el tiempo es dinero. Entonces, hay un costo injusto ahí que genera que ¿quién paga ese costo? ¿No es cierto? Y hay también un costo de oportunidad, porque el negocio inmobiliario es un negocio de rotación. La idea es hacer más en menos tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo tiene mucho valor. A sabiendas de esto, el gobierno, a través del ministerio, pretende simplificar el tema administrativo, ¿no? Hacer la simplificación de los procedimientos administrativos para poder generar este círculo virtuoso de la construcción. Hay algunos datos que me llaman mucho la atención, que los escuché a veces en una de las conferencias en Capeco, ¿no? Que necesitamos tramitar 7 licencias más en todo el Perú. Y que el Perú no solamente es Lima, ¿no? Y que en las ciudades del interior del país necesitamos aún tramitar mucho más y formalizar la construcción. 25 más de licencias que ahora.
¿no? Ahí es donde entra la figura del revisor urbano. Ya lo explicó bien el doctor Cerrón, también lo ha explicado bien Liliana. Básicamente es el perfil de un arquitecto o ingeniero acreditado por el Ministerio de Vivienda que verifica los anteproyectos y proyectos que cumplan con las normas técnicas edificatorias. El RU es autónomo y tiene una responsabilidad administrativa que lo puede hacer hasta perder la acreditación y también una responsabilidad civil y penal por los actos derivados del ejercicio de su función. Entonces tiene realmente, digamos, que rendir cuentas de sus actos y por ende tiene que tener un proceder probo, ¿no? El RU aplica la norma, no interpreta, por eso la norma debe ser clara, completa y sin vacíos. Y en este proceso, ¿qué es el RU? El RU termina siendo, es un privado que ejerce una función pública. Y ahí está esa frase que me gusta mucho, ¿no? Que es el dejar hacer, en realidad, ¿no? Que dejar que el privado haga hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario. Esa es la función de haber, entre comillas, generado esta suerte de personaje que tiene función pública, pero es privado y que puede llegar ahí donde el Estado no puede llegar, que son las provincias del país, porque estamos hablando que los revisores urbanos hoy, que somos más o menos alrededor de 100 acreditados, la mayoría estamos en Lima y en la zona norte, en Trujillo, pero hay mucha gente que no está siendo atendida por este sistema, digamos, en el sur, en la selva, y donde incluso en estos lugares alejados del país no hay comisiones técnicas. Entonces la figura del revisor urbano se hace un tanto incluso más importante para este sistema de producción de viviendas. Finalmente, ¿qué es y qué pide el sector privado? Construir más viviendas. La meta de vivienda que tenemos, no sé, como en CAPEC o en ACE, de promover viviendas, de generar este círculo virtuoso de la construcción, es 50.000 viviendas al año. ¿Lo estamos logrando? Quizás todavía no, ¿no? Y no depende solamente de la simplificación administrativa y la relación técnica, pero es uno de los engranajes, es parte del todo. Entonces, ¿cómo es el sistema de revisores urbanos? El perfil del revisor urbano, la persona del revisor urbano, tiene que ser una persona que tenga experiencia. Es una persona que pasa por capacitación, que tiene años de ser delegado, ¿no? Y que pasa por una capacitación y que tiene que ser un perfil de una persona idónea. Y acá entra el otro concepto que es muy importante, que el revisor urbano tiene que verse como una entidad, no puede verse como una persona, porque la idea de la figura, de la investidura, del sistema de revisión urbano, es generar equipos, generar un equipo y hacer una entidad, donde haya un equipo multidisciplinario, donde pueda haber, no sé, un revisor urbano de arquitectura, otro especialista en urbanismo, otro RU, ingeniero civil, ingeniero sanitario, ingeniero eléctrico, donde haya todo un soporte, ¿no? Donde haya gente que vea la tramitología, gente que vea la precalificación, arquitectos que te den soporte, gente que sea especialista en seguridad, abogados que te den soporte de la parte legal. Estamos hablando, como bien lo dijo Liliana que me antecedió, como una mini municipalidad. Y para eso se necesita un equipo. No es la figura de una persona. Entonces ahí también vamos al tema de que el inmobiliario, ¿a qué revisor urbano va a llevar un proyecto, ¿no? A la persona que pueda tenerle más confianza porque tiene equipo. Es una persona que tiene la acreditación. Hay acreditación para ser categoría 1, categoría 2, categoría 3, dependiendo de lo que vas a revisar. Y también es una persona que tiene capacitación constante, tanto por parte del ministerio como por parte del colegio, o sea, de otras entidades, ¿no? Y es una persona que está sujeta a control y sanciones, como dijimos, ¿no? Le pueden quitar su acreditación por 5 años, no puede volver a ser revisor urbano, y si sigue, digamos, con las infracciones, se demuestra que hubo infracción, le pueden quitar de por vida la acreditación. Pero ¿qué te da este proceso cuando tienes esta investidura de revisor urbano? ¿Qué es lo que queremos llegar? ¿Qué es el ideal, no? Es un proceso proactivo.
Es un proceso rápido, de comunicación directa. O sea, ahí no hay ni siquiera que pedir cita a la comisión, ¿no? Como en el sistema normal de comisiones. Ahí tú levantas el teléfono y hablas con tu interlocutor que te hizo la observación. Y resuelven la observación en el momento, en el día. Incluso hay un tema también de ciertamente hasta de asesoría para resolver la observación, ¿no? Para poder levantar y que esté de acuerdo a norma. Entonces es un sistema proactivo. Es un sistema descentralizado. El revisor urbano puede ser revisor urbano en cualquier parte del país. Lo que hace que esta malla, o sea, que se pueda llegar realmente a los lugares menos atendidos, donde no hay ni siquiera la figura de una municipalidad, ni siquiera la figura de una comisión técnica. Uno como revisor urbano puede revisar, nosotros hemos revisado proyectos en Piura, tengo otros amigos revisor urbanos que revisan en Arequipa, que revisan en Cusco, o sea, es un sistema descentralizado. Es un proceso que termina siendo especializado. ¿Por qué? Porque el revisor urbano está capacitado para ello. Y en ese sentido, incluso con el equipo, regreso al tema del equipo de la entidad, pueden, digamos, hacer una mejor evaluación del proyecto. Es una evaluación que incluso puede tomar más tiempo, porque el revisor urbano, al ser un privado, y al tener este cliente, está abocado en que salga este proyecto de la mejor forma y convoca a los profesionales que lo puedan de repente apoyar, siendo que él es el responsable de la firma, pero para poder dar el servicio de revisión urbana. Y es un sistema, como ya dijimos, rápido, ¿no es cierto? Y ahora en esta nueva tecnología y en esta nueva realidad de la post-COVID, es un sistema que es 100% digital. O sea, yo reviso diferentes proyectos y así se lo digo, o sea, me conozco de cara con mis administrados por Zoom, pero no he tenido un contacto físico. Es casi 100% digital, incluso con firma digitalizada de los documentos, y a través de mensajería te mandan los documentos firmados y al final obtienes tu ITF. Es un proceso rápido. ¿Qué genera esto? Menor tiempo en la aprobación de licencias. ¿Y qué genera esto? De cara al inmobiliario, mayor rentabilidad, porque el tiempo es dinero. Y por eso regreso al tema. Al RU no hay que verlo como una persona. Al RU hay que verlo como una entidad. Una entidad que tiene equipo, que tiene una oficina, que forma grupo. Una entidad que puede dar un soporte. Una entidad que es multidisciplinaria. Una entidad que debe ser sólida, que debe saber qué aprueba y cómo lo aprueba. Yo haría el paralelo a una notaría. Esa es la tendencia y el futuro de lo que debería ser una oficina de revisores urbanos. Hay definitivamente, porque estamos en este proceso de mejora y este proceso relativamente nuevo, hay un tema de oportunidad de mejora, ¿no es cierto? Esto es un tema muy personal, no necesariamente, pero yo creo que hay espacios donde se puede formalizar y solidificar más este sistema de revisores urbanos. ¿Dónde? En que los colegios profesionales, el CAP y el SIN, tengan una mayor participación en el sistema. Porque el colegio profesional le puede dar soporte, le puede dar capacitación, le puede dar soporte técnico, soporte legal, ¿no? Y por eso debería, y es lo correcto, cobrar de repente un porcentaje de la revisión. Hoy por hoy, en el nuevo decreto, en el Decreto Supremo 006/2020, que es el reglamento de la ley que aprueba, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de los Revisores Urbanos, se habla de que los colegios profesionales tienen una tasa por la inscripción del ITF de lo que revisa un revisor urbano. Pero es un monto muy bajo porque es simplemente, digamos, recibir el expediente y tener un registro. Pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando en realidad de que haya un pago, ¿no? Sería ideal en el futuro ver esa posibilidad para los colegios profesionales, para que los colegios profesionales puedan darle todo este soporte al sistema de revisores urbanos. Me parece interesante también generar una asociación de revisores urbanos, como órgano gremial que le dé consistencia, ¿no? Persistencia, que le dé soporte y solidez a esta entidad, que en el futuro, vuelvo a decir, es el futuro, ¿no? Entonces, me parecería importante que nos agrupemos como revisores y hagamos una asociación de revisores.
Y también me parece importante que aún en el último decreto supremo, que tiene cosas muy interesantes y muy importantes para el sistema, se habla de una segunda instancia que es el Ministerio de Vivienda, que es la que puede dirimir en caso de que haya una, digamos, una queja por una mala aprobación de una municipalidad respecto a un expediente. Pero me parece que tiene más fuerza incluso la figura de un comité como un órgano colegiado de 3 miembros, como es en el sistema de comisiones técnicas lo que vendría a ser la municipalidad provincial, ¿no? De Lima, que es la comisión de comisiones. Acá debería haber también un órgano colegiado de 3 miembros, de repente donde pueda estar un representante de esa asociación de resorts urbanos, un representante del CAP, un representante del Ministerio de Vivienda, creo que sí, y quizás un representante municipal. ¿Para qué? Para poder blindar el sistema, porque ahorita la duda en realidad del inmobiliario es, ¿qué va a pasar si me aprueban mi proyecto y eventualmente la municipalidad me lo quiere mandar a nulidad, ¿no? ¿Cuál es la segunda instancia? Claro, el ministerio es la segunda instancia, pero más allá de eso, igual la municipalidad puede seguir con un proceso contencioso administrativo, igual te limita digamos, el expediente y entramos en este trompo. Entonces, al hacer parte a estas posibles entidades que se pueden quejar del expediente, como las municipalidades, y darle soporte técnico con los colegios profesionales, con el Ministerio de Vivienda, con esta asociación, le dan más prestancia, más solidez al sistema y por tanto puede llegar a ser mejor. Esa es una opinión muy particular. Lo otro importante es los stakeholders del negocio inmobiliario y del sistema de revisores urbanos, ¿no? O sea, todos somos parte de un todo. Y realmente que este círculo virtuoso de la construcción, de la aceleración, de la simplificación de procedimientos, de que vayan las cosas más rápido, nos conviene a todos. Porque a mí como revisor urbano, como delegado, me conviene que a mi contraparte arquitecto proyectista le vaya bien, me conviene que al inmobiliario le vaya bien, me conviene que haya más inversión, me conviene que haya más movimiento, me conviene que haya, digamos, que este círculo virtuoso crezca. Entonces todos somos parte de eso y todos podemos contribuir, ¿no? El CAP hoy emite códigos y hace, digamos, puede hacer supervisión, pero más adelante yo creo que debería tener un porcentaje de los ingresos de los colegios profesionales para darle soporte técnico, legal, registro, capacitación y ser parte eventual de este propuesto comité de segunda instancia. CAPECO está promoviendo a SEI, ADI, son estas entidades interesantes que promueven el negocio inmobiliario. Pero charla, supervisión, capacitación, es importante. El Ministerio de Vivienda tiene un rol fundamental como ente rector de todo lo que tiene que ver vivienda en el país. Revisa, opina hoy revisa, opina sobre expedientes observados, acredita, evalúa, fiscaliza, supervisa. Más allá de eso, también podría ser parte de este segundo comité. Los proyectistas también tienen un rol importante, porque tienen que hacer un proyecto idóneo. O sea, nosotros tenemos que tener empatía con nuestros colegas proyectistas, ¿no? Cuando alguien viene en realidad a realizar un proyecto es el producto de muchas horas de trabajo, de mucho trabajo de la gerencia, de la gente de marketing, de la gente de técnica, de arquitecto. Entonces, no simplemente podremos ser transfisos a decir desaprobado, digamos, esto es así. Tenemos que en realidad buscar la viabilidad al tema. Pero para eso también el proyectista tiene que ser un proyectista probo que haga un proyecto idóneo, que tenga calidad, que cumpla con las normas, ¿no? Y también puede ser una suerte de asesoría hacia las inmobiliarias. El tema de las entidades, registros públicos, prestadores de servicios, celeridad en los trámites, digitalización, que es lo que ahora en esta nueva realidad es lo que necesitamos. Inscripción de documentos, el Decreto Supremo 029 dice en uno de sus artículos que en realidad los documentos previos son inscribibles. Quiere decir el certificado de parámetros, la factibilidad de servicios. De todas maneras, estos instrumentos también, el ITF debería ser un documento que lo podemos inscribir, que te dé un poco más de seguridad jurídica, todos estos documentos previos. Eso es importante. La municipalidad distrital y provincial. Hoy recibe el ITF y emite la licencia. No tiene la potestad de verificación administrativa, lo dice el nuevo reglamento, pero igual ciertamente hay mucha presión política en algunos casos, porque ciertamente a veces no les gusta, digamos, este sistema porque creen que, entre comillas, va a estar, digamos, no cumpliendo con las normas distritales, ¿no?
pero precisamente uno de los problemas de la municipalidad hoy por hoy es de que es un organismo, digamos, grande, que al de repente, de alguna forma que hayan algunos expedientes que vayan por revisores urbanos le quita carga administrativa. Y el hecho que le quite carga administrativa implica que tienen más tiempo para hacer lo que realmente deben hacer. O sea, y lo que es mejor de cara a la ciudad para hacer, que es la planeación urbana. O sea, hay ciudades acá en Lima que, digamos, distritos que no han ratificado unos planes urbanos, no los han elevado a Lima, no están ratificados. En provincia no existe eso. Entonces, el trabajo de la municipalidad más es un tema de planeación. Y eso es importante, de repente, que este sistema de revisores urbanos le quite un poco de carga en ese sentido, que solamente tenga una función de repente de control, ¿no? Pero la planeación urbana, que es tan importante, es algo que van a poder hacer ahora con más tiempo, probablemente, ¿no? Los bancos, promocionar este sistema, que ellos incorporen, que ellos acepten este sistema en el tema digamos, del financiamiento de los proyectos, los bancos y los fondos de inversión, y los inmobiliarios, generar proyectos, a eso se tienen que dedicar, ¿no? Y para mover la economía del país, y el proyecto tiene que ser un proyecto idóneo, que también tenga una información idónea. Todos los documentos que se presentan en un expediente son declaración jurada. Y nosotros también nos regimos por el principio de buena fe, ¿no? Que está digamos, en la 27444. Entonces, todos los documentos presentados son declaración jurada. Entonces, la información tiene que ser idónea, ¿no? El proyecto tiene que ser idóneo. Todos estos actores son importantes en parte del proceso para llevar adelante el proceso de revisores urbanos y contribuyen al fortalecimiento del sistema, que es lo que queremos, ¿no? Recomendaciones. ¿Qué es la revisión? ¿Qué es de lo que tanto hablamos? La revisión es un acto administrativo constitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que es un acto que otorga derechos, que tiene un fin. ¿Cuál es el fin? La obtención de tu licencia de obra, que constituye algo y que te otorga un derecho a construir, ¿no? Pero es importante que esta revisión pueda tener esta característica de predictibilidad, porque pueda tener reglas claras. O sea, acá no hay nada inventado. ¿Qué quiere decir? Que yo como inmobiliario o el arquitecto como proyectista va a poder proyectar en base a algo que está claro y hacer una inversión y lanzar un proyecto inicialmente a sabiendas de que obviamente va a pasar por un proceso de revisión, que ya sea comisión o revisión urbana, es predictible porque tiene las reglas claras. Tiene que ver con jurisprudencia, tiene que ver con reglas claras, con seguridad jurídica. Y acá venimos a los tres, digamos, procesos importantes de lo que hablamos al comienzo. Anteproyecto, proyecto y modificación de proyecto. Estas son recomendaciones de acuerdo a la experiencia que es lo que he estado viendo como revisor urbano, y algunos amigos me preguntan, oye, pero ¿cómo hago? ¿No puedo lanzar mi proyecto? ¿O quiero lanzar mi anteproyecto? ¿O cómo hago con mi modificación de proyecto? Yo diría que primero, en el caso de proyecto y modificación de proyectos, si tú tienes un anteproyecto vinculante, tu contingencia es muy cercana a cero. Si tienes un anteproyecto vinculante aprobado por municipalidad y no cambias, tu contingencia es muy cercana a cero en el caso de proyecto, ¿no es cierto? Entonces, yo recomendaría que obviamente hay que hacerlo porque te acelera mucho el proceso. Obviamente, esto tiene que cumplir con las normas nacionales y municipales y tiene que tener, en la medida de la posible, de la vinculancia. Si tienes una modificación de proyecto, de un proyecto aprobado por municipalidad, y no estás haciendo cambios sustanciales, también tu contingencia es cero. Y vamos acá a casos concretos de inmobiliarios, de lo que padecen los inmobiliarios todos los días. Por ejemplo, hay municipalidades que son complicadas hasta para pedir documentos, certificado de parámetros, que obligan a que el administrador la firmen o ponen requerimientos adicionales que ni siquiera están en la ley. Imagínense, para pasar un proyecto, para pasar un anteproyecto. Hay de repente, has hecho tú en el proceso de construcción algunas modificaciones que no son sustanciales y tienen que ver más con un tema de venta, de hacer modificaciones para vender al cliente,
y de repente no quieren meterse en el proceso de, de poder hacer la modificación del proyecto porque van a demorar mucho. En ese caso, de repente, un sistema de revisor urbano para hacer una modificación de proyecto de esos cambios que no son sustanciales, acelera el proceso para que tu conformidad de obra sea una conformidad de obra sin variaciones y la municipalidad se limite a recibir los expedientes y no entre a comisión técnica, mucho más rápido. Entonces, en eso le conviene al inmobiliario. En el caso del proyecto, ya lo hablamos, te conviene si tiene vinculancia, rapidísimo. La contingencia casi cero. En el caso de anteproyectos sí hay que demorarnos un poquito más y pensar un poquito más, caso por caso. ¿Por qué? Porque yo digo, si es que es un anteproyecto que le está dando, que cumple con todas las normas y le está dando por su lado a la municipalidad donde lo vas a hacer, cumpliendo con todas las ordenanzas municipales de promoción sostenible, las ordenanzas municipales, digamos en San Borja o en Miraflores, si le estás dando todo lo que la norma, o sea, estás diseñando de acuerdo a la norma, yo sí creo que puede ser viable pasar un anteproyecto en sistema de revisores urbanos. Obviamente hay una mayor contingencia porque eventualmente pueden haber algún tipo de rechazo, en este caso lo que dicen las municipalidades, pero vuelvo a repetir, si es un proyecto que respeta las normas municipales, las ordenanzas municipales y las sostenibles eventualmente que tenga, yo le veo que es una contingencia controlada, ¿correcto? Igual en otros distritos donde de repente no hay una norma, sino que se cogen las normas más metropolitanas, también puedes hacer este proyecto e incluso podrías hacer decreto supremo 02, un proyecto tipo Mi Vivienda, también lo podrías hacer como un anteproyecto. Pero si vas a ir a hacer un anteproyecto a una municipalidad que sabes que no le gusta, por ejemplo, el decreto supremo 02, ahí es inviable hacer ese anteproyecto por el sistema de revisores urbanos en esa municipalidad, porque de todas maneras te lo van a observar. Y no es bueno para el administrado, para el inmobiliario, tampoco es bueno para el revisor urbano, porque el revisor urbano no se puede meter en esto, ¿por qué? Porque es meterse en un problema. Y con esto no estoy diciendo que ni siquiera no lo va a aprobar bien, porque ustedes saben que el decreto supremo 02 es una norma de carácter nacional. Sin embargo, hay una situación que va más allá de las normas, que es el tema político. Y las municipalidades ejercen una presión política. Y lamentablemente, por más de que tú puedas tener razón, al final es mejor a veces no entrar a la confrontación, porque al final lo que necesitamos es entrar y salir, necesitamos seguir con este tema de negocio inmobiliario y no meternos en problemas, ¿no? Entonces, son un poco de las recomendaciones en el caso anteproyecto, proyecto o modificación de proyecto. Sistema tradicional versus sistema de revisor urbano. Ojo, el tema municipal a veces demora mucho por el tema burocrático del procedimiento mismo municipal, no necesariamente por las comisiones técnicas. Los delegados podemos ser probos de hacer rápido la función de, digamos, de revisión, pero a veces hay normativas que van más allá, digamos, burocráticas municipales, pero como dijo Liliana en su primer pantallazo, y tiene razón, una licencia de construcción municipal en el Perú te demora en promedio 6 meses. En un tema de comisión técnica municipal, vía municipal. Y en cambio, en un sistema de revisores urbanos, te puede demorar menos de un mes, 3 semanas. Esto, sí y solo sí, se levantan las observaciones de manera inmediata también. Obviamente, si es que no se levantan las observaciones de manera inmediata, este plazo va a extender. Pero es, digamos, un estándar del mercado que el revisor urbano te levante un acta en un promedio de 5 días. Entonces ya también está en la cancha del administrado, del inmobiliario y del proyectista levantar rápido. Pero si levanta rápido, esto puede ser en 3 semanas, en menos de un mes, tener el proyecto aprobado. En el tema de anteproyecto en consulta, un anteproyecto en consulta en promedio te puede demorar entre 1 mes y medio y 2 meses. Si va a tercera revisión, que es muy común, o quizás hasta cuarta. Con la posibilidad de que de repente también pueda haber una probable ahí que te manden a cuarta, ¿no? En cambio, en un sistema de revisores urbanos, este sistema, yo he tenido casos que puede demorar hasta en 1 semana. O sea, es muy rápido.
porque el revisor urbano está abocado en tu proyecto. Es un privado que está abocado en tu proyecto y que quiere sacar rápido tu proyecto. También es el negocio de él. Entonces, puede demorar una semana o quizás un poquito más dependiendo del levantamiento de las observaciones. Podría demorar 10 días, ¿no? ¿Esto qué implica? Un 85% del ahorro del tiempo versus un sistema tradicional. Y eso al final, ¿qué quiere decir? Tiempo es dinero, tiempo es rentabilidad. Este sistema de revisores urbanos, como ya bien lo dijo el doctor Cerrón, se aplica con éxito en Chile, los revisores independientes; en España, las entidades colaboradoras urbanísticas; en México, los corresponsables de obra; y en Colombia, los curadores urbanos. Esto es un poco un esquema propio de los últimos proyectos que hemos revisado en esta cuarentena. Y realmente, como dijo bien Liliana en su exposición, ha habido un pico en el tema de la cuarentena, porque ninguna municipalidad estaba abierta. Entonces, nosotros hemos revisado y algunos ya hemos emitido ITF, como Maximiza, ya hay otros que todavía estamos en proceso, más o menos la mitad estamos en proceso, la mitad ya los hemos revisado, pero estamos hablando de 20 expedientes revisados en 3 meses, que te han generado, y hay que ir a los números, yo digo, más o menos hay edificios de 20 pisos, de 30 pisos, de 17 pisos, de 10 pisos, y hay 1.500 unidades, lo que significa 190.000 metros cuadrados de construcción. Lo que, si hacemos un estimado de un proyecto de vivienda, podemos estar hablando de más de 300 millones de dólares. Entonces, nosotros como revisor urbano, en 3 meses hemos revisado 20 proyectos. Y hemos metido al mercado 1.500 viviendas. O sea, metido al mercado en el sentido con el inmobiliario. Que esto pudo haber demorado 6 meses, es lo que quiero decir. O sea, es más rápido, ¿no? 6 meses, un año, lo que sea. Y esto significa una inversión de 320 millones de dólares estimados, ¿no? Entonces, este sistema sí puede ser un buen sistema. ¿Por qué? Porque acelera el proceso virtuoso del desarrollo inmobiliario y no frena la inversión. Y en una realidad hoy tan difícil como que necesitamos realmente activar la economía, es importante. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué significa esto para el país? ¿Qué significa esto para la economía del país? Mayor movimiento. ¿Cuántos puestos de trabajo puede generar esto? Todos sabemos que por cada puesto de trabajo de un trabajador de construcción civil se generan 10 puestos alrededor de trabajo. Entonces entramos en el círculo virtuoso y lo que queremos es que esto sea un sistema alternativo al de revisiones, al de comisiones técnicas, porque tienen que ser sistemas paralelos, los dos con sus virtudes. Las comisiones técnicas te dan una mayor seguridad probablemente en un anteproyecto, porque es un órgano colegiado de 3 miembros y va a estar también compuesto por un miembro de la municipalidad. O sea, trabajemos con la municipalidad, con comisiones técnicas, trabajemos con revisores urbanos de los proyectos. O sea, veamos caso por caso y avancemos, porque lo que queremos es avanzar. Yo digo, si un revisor urbano puede meter al mercado 1.500 viviendas en un lapso de 3 meses, producto de la revisión, y si somos 100 revisores urbanos registrados, de los cuales 50 son arquitectos e ingenieros, que son los coordinadores, ¿cuántos departamentos podemos ayudar a meter más rápido al mercado el próximo año? Esa es la tarea que tenemos como sector. Y no depende de que somos revisores urbanos. Somos inmobiliarios, somos arquitectos, somos revisores urbanos, somos gente de municipalidad, somos delegados. Todos somos parte de un mismo sistema y lo que queremos es acelerar el proceso inmobiliario, ¿no? Bueno, y eso es un poco lo que quería contarles desde mi perspectiva inmobiliario y revisor urbano. Muchas gracias. Perfecto, Ernesto. Te agradezco mucho la magnífica exposición. Ahora quisiera darle el uso de la palabra a Ricardo Arbulú para que nos cierre con esta última exposición. Ok. Listo. Excelente. Bueno, muy buenas noches tengan todos ustedes. Como directivo de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, decidimos realizar este webinar con el objetivo de dar a conocer a todos los socios que conforman este grupo, nuevo sistema de revisión, para de esta manera puedan estar actualizados, puedan conocer estos nuevos sistemas de revisión de revisor urbano, y de esta manera pueden beneficiarse buscando siempre
en la asociación la competitividad del sector inmobiliario. Bueno, en esta oportunidad, si bien soy arquitecto, promotor inmobiliario, delegado, quisiera alcanzarles algunos puntos de vista, algunas opiniones sobre el punto de vista del inversionista, cómo el inversionista conceptúa la opción de revisión por, vale la redundancia, por revisor urbano. Bueno, el tema de revisor urbano también es algo nuevo y antiguo, ¿no? Como ustedes conocen conceptualmente, nunca es bueno tener una especie de monopolio en que solamente las municipalidades tengan la capacidad para otorgar licencias. Siempre es bueno que haya una alternancia, una complementariedad. Hay personas que me preguntan si más adelante, unos 5 o 10 años, solo existirán revisores urbanos. Yo les digo que no, porque siempre habrá la alternativa de ir a recurrir a la municipalidad para obtener licencia de construcción, a la comisión técnica revisora o también a revisor urbano. Entonces siempre va a ser un sistema complementario y alternado. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de visitar revisores independientes de Chile que trabajan de manera profesional, con un equipo, o también el otro extremo, que son las curadurías urbanas que hay en Bogotá, en que es impresionante porque ya son como una especie de, lo más parecido a una notaría, ¿no? En que uno recorre la curaduría urbana en Bogotá y puede ver un área, una sala especializada en residencial, que hay 3 arquitectos revisando, otra área especializada en comercio, otros 4 arquitectos, o un área especializada en arquitectos urbanos, que hay 2 arquitectos más, tiene unos excelentes archivos, también soportes electromagnéticos, plano, catastro, y es todo un soporte muy eficiente e importante, evidentemente a un mayor costo, pero brinda un buen servicio. Entonces, desde el punto de vista de revisor urbano, también tuve la oportunidad el año 2010 de revisar un proyecto en la ciudad de Trujillo, que eran 300 departamentos de un conjunto residencial, y la experiencia que tuve que fue un sistema bastante rápido, no necesariamente más barato, porque las tarifas que cobra el revisor urbano son basadas en porcentajes, pero no de ese costo de construcción quizá bajo que se presenta al municipio, sino un costo de construcción quizá real, promedio, y es un sistema más rápido, quizá un poco más alto en precio, pero al ser más rápido justifica ampliamente dicho costo, ¿no? Y también se genera una relación de consultoría, de asesoría. Entonces, desde el punto de vista del inversionista, tenemos que, si bien la opción de revisores urbanos brinda un menor plazo y genera un enfoque de consultoría que le mencionaba, porque es bastante rápido, es una asesoría, el inversionista busca en primer lugar certeza, no solamente costo y plazo, certeza. Y certeza entendido como confiabilidad, es decir, que la inversión que yo estoy desarrollando tenga un horizonte de confiabilidad a largo plazo. Por ejemplo, cuando nos asociamos con un fondo de inversión X, ya sea peruano extranjero, el fondo de inversión te dice, este proyecto está aprobado en la municipalidad, en la comisión técnica, en el revisor urbano, y a mí me ha tocado la oportunidad que me asocia con un fondo de inversión que te dicen, sí, pero este proyecto está aprobado en la municipalidad por silencio administrativo positivo. Entonces, contrariamente a lo que aún nos piensan unos arquitectos, para los inversionistas no nos es atractivo tener aprobado por silencio administrativo positivo una comisión. Ahí queremos la mayor cantidad de certeza. Y también el banco a veces también observa este tipo de aprobación. Entonces, en el caso del revisor urbano, lo que buscamos es tener certeza. Entonces, todos los proyectos inmobiliarios, en general, comienzan con la etapa más crítica, que es la compra del terreno. Y muchas veces esta compra del terreno es a un precio generalmente alto, entre que hemos pagado $3 millones, $2 millones por un terreno ubicado en Pueblo Libre, y para lograr comprar ese terreno en Pueblo Libre, quizá hemos competido con otras inmobiliarias, y ha sido una competencia ardua, en que ha sido una competencia tipo subasta, ¿no? En que hay algunos que han ofrecido 3 millones, 3 millones 200, 3 millones 100, o otros han ofrecido una menor cantidad, 3 millones 100, pero con una mejor forma de pago, pero termina siendo el driver del precio un decisor de compra importante. Entonces ya de por sí el promotor inmobiliario ya empezó a desarrollar su proyecto con un alto costo de terreno, por lo cual siempre los anteproyectos están al límite de su capacidad edificatoria. Entonces, si quizá en un terreno en la avenida San Felipe obtuvimos 100 departamentos en una cabida inicial y ofertamos, evidentemente, por el valor de terreno, algo proporcional a esos 100 departamentos obtenidos en la cabida inicial, quizá otro promotor inmobiliario nos pueda ganar
el terreno porque simplemente logró una cabida 110 departamentos y quizás lo logre teniendo la menor área libre, menos de la requerida municipalmente, o hizo un retranque, o de repente es un edificio que está en esquina con un volteo adicional. Entonces, generalmente, desde que se compra el terreno, ya el inversionista está bastante acotado en su capacidad edificatoria. No es como algunos funcionarios municipales piensan de que hay un afán desmedido de los promotores inmobiliarios de obtener el mayor beneficio por su inversión y un afán lucrativo, ¿no? Es que simplemente, desde el momento que hemos comprado el terreno, nos hemos comprometido a obtener una cantidad mínima de departamentos para que la inversión y por ende el costo del terreno sea viable, ¿no? Hay que notar que de una inversión inmobiliaria, alrededor de un 25% es el costo del terreno. Y luego ya un 60, 55%, depende del segmento económico, es el costo de construcción. Pero el terreno tiene una incidencia bastante alta y por ende su capacidad edificatoria. Entonces, por eso es que muchas veces los anteproyectos que estructuramos, desarrollamos, presentamos, tanto el revisor urbano o la municipalidad, estén al límite de su aprobación o su capacidad edificatoria. Entonces, por esto el inversionista saldrá a vender en base a un anteproyecto aprobado. Como ustedes saben, la norma Indecopi precisa que para poder vender bienes futuros, departamentos futuros aún sin construir, es necesario 3 requisitos, ¿no? Primero, ser propietario del terreno. En segundo lugar, tener todos los títulos debidamente saneados de la compraventa. Y en tercer lugar, tener un anteproyecto aprobado, que es lo mínimo que te piden de copy para vender un bien futuro. Entonces, el inversionista, al vender un departamento futuro de un área de 102 metros cuadrados en el distrito de Surco, necesita tener una certeza, porque luego de ello, si después el dictamen emitido por el revisor urbano es cuestionado, tenemos ya un compromiso contractual, legal y comercial con esta familia que compró 102 metros cuadrados y de repente termina reduciendo esa capacidad edificatoria a 100 metros cuadrados, nos genera un alto riesgo, ¿no? Entonces, muchas veces esta modalidad, revisor urbano, como hemos visto en las exposiciones de los arquitectos revisores urbanos anteriores, puede tener un riesgo de fiscalización posterior por parte de la municipalidad, un recurso de nulidad y también por parte del ministerio, y que pueda tener una observación del municipio o también pueden haber reclamos de algunos vecinos, ¿no? Tal es el caso cuando desarrollamos como promotores inmobiliarios el primer edificio alto en una zona que está rodeada de edificios de menor altura, de edificaciones unifamiliares de 2 o 3 pisos, y hacemos el primer edificio de 10, 12 pisos, que permite quizá la norma en RDM, según el parámetro, y siempre hay una observación que puede haber de reclamo vecinal, ¿no? Entonces, siempre nosotros como promotores inmobiliarios siempre vamos a buscar la mayor cantidad de certeza en las acciones que desarrollamos, porque tenemos 2 socios importantes, ¿no? Tenemos primero un socio que pone más dinero que nosotros, que es el banco, que financia no solamente a nosotros como promotores inmobiliarios, sino también financia a todos nuestros clientes a través del crédito hipotecario. Es un socio importante. Y el banco nos pide la aprobación del anteproyecto, las actas, que esté inmaculado, que no hay ninguna observación para el futuro proyecto. Luego también tenemos otro socio muy común en estos últimos 10 años, 15 años, que es el fondo de inversión, que también busca certeza en su inversión, y en los contratos, que son los contratos de asociación y participación, nos ponen una serie de cláusulas que garantizamos en caso de algún inconveniente con la aprobación del expediente, la existencia de alguna contingencia que debemos responder nosotros. Obviamente son fondos extranjeros que no conocen las normas, pero van y ni desean conocerlas ni meterse en esos temas, ¿no? Entonces, generando a la larga una contingencia futura, ¿no? Entonces, siendo lo más confiable, dependiendo del caso, la comisión técnica o la opción de revisor urbano. Entonces, básicamente, yo veo 2 opciones, ¿no? Cuando se trata de todo lo que explicaron los anteriores revisores urbanos, de lo que es una modificación del proyecto, también de una licencia de construcción de proyecto, yo creo que es muy útil, eficiente, rápido el esquema revisor urbano, porque ya tenemos un anteproyecto arquitectónico vinculante que simplemente estamos desarrollando. Quizá hay unos cambios por la estructura, y es más fácil validar un anteproyecto aprobado, que es un buen antecedente vinculante. Yo creo que la opción de revisor urbano es la mejor.
y también cuando se trate de modificación de proyecto. Por ejemplo, en mi caso me tocó como delegado de comisión técnica ir a una sesión en que hemos tenido 10 expedientes en mesa para revisar, pero quizá de esos 10 expedientes ha habido 4 que han sido expedientes voluminosos, grandes, que quitan mucho tiempo a la comisión técnica y que son expedientes de una pequeña modificación a un proyecto que ya tenía licencia. Modificación de proyecto aprobado, que son bastante menores, no son muy exigentes o limitativas, pero congestiona la comisión técnica, ¿no? Esa opción de revisor urbano es bastante factible y eficiente. Sin embargo, cuando ya entramos a todo lo que es el primer acto que viene a ser anteproyecto, yo pienso, lo conceptúo en 2 aspectos, ¿no? El primer aspecto, cuando es un anteproyecto que quizá estamos desarrollando un anteproyecto de 30 departamentos en La Molina, con una altura máxima de 3 pisos, que es bastante baja en La Molina, en alguna zona, la mayoría del distrito, y que el área libre quizás sea 40%, y tenemos hasta además 42, 45% por una serie de retiros, un lote en esquina, y cumplimos con todas las normas holgadamente, aunque eso es bastante relativo, ¿no? Porque después cuando viene la planificación a veces termina objetando cosas muy pequeñas. En esta opción yo creo que la opción de revisor urbano es bastante eficiente, rápida, y genera bastante predictibilidad. Pero luego viene ya el siguiente caso que les puse al inicio, de desarrollos inmobiliarios bastante exigidos. Son aquel terreno que hemos ganado con mucho esfuerzo a varios otras inmobiliarias, ofertando la mayor cantidad posible de dinero a un terreno muy valioso, quizá en Pueblo Libre, en esquina, en la Avenida Brasil, con una calle lateral de menor altura. Y en ese caso, al ser tan exigente, vamos a tener que ir a un anteproyecto con un área libre quizá en vez de 35% mínima normativa, quizá estemos en 33%. Va a haber un cierto grado de discrecionalidad en el volteo de la altura hacia la calle lateral de menor altura, respecto a la altura. Además de eso, tenemos el área mini vivienda, de ser el caso bastante exigida, y en este caso yo pienso que una buena opción es la comisión técnica. ¿Por qué? Porque la comisión técnica nos da 3 ventajas, ¿no? Primero, es un órgano colegiado en que participan 3 arquitectos, 2 son delegados a la comisión técnica del colegio de arquitectos, y sobre todo está el jefe de licencia. El jefe de licencia aprueba, refrenda la aprobación de ese anteproyecto, generando un compromiso con la aprobación, y si no está de acuerdo también pone su voto singular en contra, pero ahora también firma el acta con su voto singular, pero ya es un acto administrativo colegiado, definitivo, en que después, al existir una queja vecinal, se ve que ha participado la municipalidad en la aprobación del anteproyecto. Y además también, posteriormente, cuando viene el anteproyecto, digamos, también hay una vinculación directa, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, una buena opción es la comisión técnica, porque se trata de un anteproyecto, como le mencionaba, está exigido, como muchos anteproyectos que se desarrollan en la ciudad de Lima, ¿no? Vamos a ver otro. Luego tenemos el caso, por ejemplo, de la solvencia, ¿no? En cuanto a la fiscalización posterior, si bien el revisor urbano es un profesional con amplia experiencia y solvencia técnica, tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Vivienda hace unos 8 años atrás, cuando la presidía Humberto Lay en el Congreso, que se habló de este tema, ¿no? Tuvimos la oportunidad de reunirnos con el Ministerio de Vivienda, los revisores urbanos de las municipalidades, y también se invitó al jefe de licencias de la municipalidad provincial de Trujillo, y nos transmitió esta idea, que ellos veían con muy buenos ojos la existencia de los revisores urbanos porque agilizaban, descongestionaban a las comisiones técnicas, descongestionaban también los expedientes, pero el problema que tenían es que del otro lado del escritorio, cuando llegaba el ITF, el informe técnico favorable del revisor urbano, no había en las municipalidades arquitectos experimentados del mismo nivel profesional, experiencia del símil de revisor urbano dentro de la municipalidad, por lo cual les costaba bastante revisar, informar al jefe de licencias sobre estos expedientes que habían ingresado. Entonces hay que pensar no solamente que el revisor urbano es una figura importante para Lima, sino para todo el Perú.
Entonces, existe, si bien en la ciudad de Lima existe municipalidad con muchos recursos económicos, financieros, para poder tener una buena oficina de licencia de construcción, con computadoras, equipos, planes urbanos actualizados, existen municipalidades en la periferia de Lima que no tienen esos recursos. Entonces, cuando viene el ITF, es una alternativa válida para ellos, pero mencionaba que no tenían los recursos para revisar este informe técnico favorable de revisor urbano. Y también vemos en las delegaturas que muchas veces a los colegios profesionales les cuesta muchísimo cubrir una serie de plazas a las afueras de la ciudad de Lima, como Barranca, Huacho, o inclusive los balnearios al sur de Lima, en el que hay muy pocos expedientes para revisar, quizá 2 a la semana, y mover toda una comisión técnica a la ciudad de Huacho, Barranca o a la ciudad de Cañete, bastante oneroso, ¿no? El revisor urbano termina siendo una alternativa económica, eficiente para este tipo de proyectos que se desarrollan en la periferia de la ciudad de Lima y también para las ciudades del interior del país. Entonces, en el caso que le mencionaba de proyectos, anteproyectos, perdón, que son bastante exigidos, la Comisión Técnica Revisora tiene la gran ventaja de que al ser un órgano colegiado de 3 personas, impar justamente, pueden aprobar por mayoría un anteproyecto y también se aplica una serie de tolerancias, ¿no? En cuanto al área libre, en cuanto a las alturas, se aplican bastantes criterios que se manejan en las comisiones técnicas que hacen viable la aprobación de un anteproyecto y quizá el revisor urbano puede aplicar evidentemente esa tolerancia porque tiene que ver que el área libre mínimo es 35, tiene que ser 35%, en cambio una comisión técnica sí tiene esas ventajas de aplicar un criterio más urbanístico, más amplio en la aprobación de los anteproyectos. Finalmente, pienso que la opción de revisores urbanos es más ventajosa por el menor plazo, el enfoque que mencionaban de consultoría, pero como todo proceso nuevo, aunque ya según la ley es antiguo, con proceso nuevo va a tener un proceso paulatino de validación y de maduración. Y en los municipios, en los medios del sector inmobiliario, que son los que nos están escuchando en esta oportunidad, que son los promotores inmobiliarios, también los bancos, también los fondos de inversión, que son actores importantes, y en ese proceso paulatino se van a ir solucionando una serie de inconvenientes que se pueden presentar, haciendo un rol, la asociación también de difundir esta alternativa. Ahí no hay que olvidar que no solamente basta que esté la norma, que estén los revisores urbanos, sino es importante como asociación que también se hagan cursos de capacitación para los jefes de licencia de la municipalidad, para los gerentes de desarrollo urbano, para los arquitectos proyectistas, para los arquitectos en la municipalidad y funcionarios públicos, para que conozcan más, y el motivo justamente de este webinar es difundir esta opción para que sea más conocida y sea más desarrollada y permita ser una opción válida como es actualmente para el desarrollo de los proyectos inmobiliarios. Muchas gracias. Perfecto, Ricardo, te agradezco mucho tu participación. Yo lo que quería aprovechar era para hacer algunos comentarios de cierre y hacer algunas consultas que han estado haciendo parte del auditorio que digamos que podemos aprovechar para responder, ¿no? Lo primero que quiero decir es que en realidad una de las últimas grandes noticias, las buenas noticias del Ministerio ha sido que existe esta opción de revisores urbanos, ¿no? Quizás, digamos, le ha faltado una mayor difusión porque ya tiene tiempo y termina siendo una magnífica opción que, digamos, donde uno analiza, ve muchas ventajas, digamos, siempre son más las ventajas que las desventajas que puede encontrar. Y creo que debemos promover que esta institución de revisores urbanos, digamos, se utilice de una forma más continua, ¿no? Es más, quiero aprovechar este auditorio para animar a las inmobiliarias donde corresponde y sea posible utilizar este mecanismo, porque eso le va a dar cada vez más fortaleza mientras vamos profesionalizando lo que vendría a ser las revisiones de los expedientes, ¿no? Justamente el que existan tantos procedimientos. O sea, hoy día si yo tengo que revisar un proyecto, un anteproyecto y un proyecto, ustedes han demostrado claramente lo que significa en plazo, pero además las instancias intermedias que se van generando, yo para revisar, para tener una licencia tengo que revisar primero la arquitectura, después las estructuras, y se forma un tren. Cuando yo como un revisor urbano, y lo digo por experiencia, en un solo acto, digamos, me reúno con todos los expedientes, es un equipo de trabajo, no soy yo de un lado de la mesa frente a otro lado de la mesa que no tiene ninguna motivación muchas veces para facilitar las cosas. Y eso para mí es una forma de trabajo mucho más contundente, mucho más profesional, mucho más técnica.
Lo que ha deformado a veces y lo que complica, como ustedes bien lo han explicado, es que cuando la revisión no es técnica y se hace en las municipalidades, hay una variable política que es la que complica estos procesos. Si nosotros podemos desvincular, y esa es la buena noticia de los revisores urbanos, de todo este análisis que sea eminentemente técnico, podemos ser mucho más claros, ¿no? Ahora, de parte de los proyectistas, también lo han dicho ustedes, esto va a obligar a profesionalizar más a los proyectistas, digamos, porque así como los revisores urbanos son bastante severos en su revisión, y es por eso que también, como dice Ricardo, hay anteproyectos que vale la pena más bien pelearlos en la municipalidad, eso yo también como proyectista lo tengo claro, porque cuando hay un factor X que implica una discusión muy particular del proyecto, para asegurarse esa discusión es mejor presentar el anteproyecto a la municipalidad y asegurarlo, sobre todo porque está apareciendo mucha normativa nueva de muchos municipios específicamente, ¿no? Hay muchos municipios creando normativa, a veces contradictoria, digamos, entonces la única forma digamos, de poder aclarar el tema es necesariamente presentando un anteproyecto. Pero, digamos, más allá de eso, creo que una vez pasado ese tema, cuando uno está trabajando frente a un anteproyecto, con un anteproyecto aprobado que es vinculante al proyecto, se vuelve un proceso tremendamente dinámico. Y eso creo que también vale la pena, digamos, promoverlo, ¿no? Ahora, como proyectistas también hay que tener claro que cuando uno va a un revisor urbano o trabaja con una inmobiliaria, el proyectista tiene que construir los argumentos para reducir ese factor X que muchas veces implica las discusiones en el municipio, ¿no? Y eso significa, más allá de cumplir con la norma, porque uno puede entrar a veces en espacios donde hay interpretación, también construir los documentos. Hay otra herramienta magnífica que tiene el ministerio, que son las cartas vinculantes, que uno puede consultar al ministerio en temas donde amerita, digamos, alguna aclaración, pero más allá, digamos, de aclarar esa carta, es vinculante al expediente. Es decir, si yo tengo alguna duda en algún ministerio y quiero presentar, frente a un municipio, y quiero presentar una consulta y tengo la respuesta en los términos que, digamos, que conviene al proyecto, esa carta ya no es discutida en la municipalidad. Y esa es otra buena noticia. En general creo que el ministerio está actuando bastante bien, porque más allá de la institución de los revisores urbanos, el tema de las cartas vinculantes, que es una herramienta fabulosa para poder reducir los factores X que tienen los proyectos. Y todo el trabajo que está haciendo hoy día con la revisión del reglamento y ordenar todos los capítulos, la verdad que yo creo que quiero felicitar al ministerio, aprovechando al doctor José Cerrón por el trabajo que vienen realizando, porque de verdad se están logrando profesionalizar todo este proceso. Por otro lado, también es verdad que parte de lo que le da fortaleza a la institución de los revisores urbanos es que los colegios se involucren, y quizás ese todavía es una de las soluciones que falta, digamos, involucrar en este procedimiento, ¿no? Los colegios profesionales viven hoy día de los pagos que se hacen a través de las comisiones. Y por eso no les conviene, en principio, a los colegios de ingenieros y arquitectos perder los recursos que esto genera, con lo cual hay que resolverlo para que los colegios estén también motivados a promover esta institución de revisores urbanos. Y creo que se está trabajando, y creo que eso eventualmente es parte de un proceso en el cual estamos, y no tengo ninguna duda en que esto se va a resolver, ¿no? Y ahora quisiera pasar a las preguntas. He hecho un pequeño resumen rápido para ir terminando. Yo creo que hay muchas de las cosas que están en las consultas que ya se han ido atendiendo a través de la exposición. Yo, digamos, como proyectista ya he tenido la oportunidad de trabajar con revisores urbanos y puedo dar fe de que es un procedimiento tremendamente ejecutivo, sobre todo en situaciones, digamos, donde uno tiene un anteproyecto y pasa al proyecto. Inclusive tenemos anteproyectos que hemos tenido en proceso, sin terminar el proceso, porque hemos tenido 3 o 4 revisiones, hemos saltado directamente al revisor urbano, utilizando la vinculancia del anteproyecto avanzado para poderlo aprobar. O sea, nos ha servido el referente del anteproyecto avanzado. Hemos tenido proyectos que ha habido cambios de norma en el camino, que ya teníamos también avanzados como proyectos casi con licencia, y ha sido muy fácil vincularlos con revisores urbanos para sacar una nueva licencia con las modificaciones. O sea, por eso puedo dar fe de que además en situaciones, digamos, no previstas, pueden ser muy ejecutivos siempre y cuando uno se alinee dentro de los reglamentos y dentro de las normas, ¿no? Entre las consultas que he encontrado y que me llamaba la atención, que quisiera ver si los revisores y el doctor Cerrón nos puede dar una respuesta, es, por ejemplo, ¿qué sucede en los expedientes donde tiene un delegado ad hoc que tiene que ser del Ministerio de Cultura, ¿no?
esto, digamos, hago la pregunta abierta porque quisiera una respuesta, si Revisores Urbanos puede revisar proyectos donde hay una competencia en el Ministerio de Cultura. José Sí, Antonio? sí. No, Liliana, sí. perdón. A ver, por favor. Sí. Sí, no hay ningún problema. O sea, el Ministerio de Cultura tiene dentro de sus facultades o dentro de los delegados que maneja, delegados abocados a proyectos de revisores urbanos. O sea, hay una lista de revisores. Nosotros estamos viendo un proyecto ahorita con un delegado de cultura. O sea, este delegado de cultura, o este revisor urbano, mejor dicho, no es un revisor urbano, pero es un representante ante la Comisión de Revisores Urbanos o ante el Grupo de Revisores Urbanos de la parte de cultura, está facultado por el Ministerio. Entonces, digamos que da su dictamen. No es un revisor urbano en sí, porque no está dentro de la figura del revisor urbano, pero sí el Ministerio lo está haciendo, por lo menos en el caso que estamos todos ahora revisando. Perfecto, gracias. Para complementar, perdóname, sí, José, sí, para complementar lo que favor. acaba de decir la arquitecta, en realidad, de acuerdo a lo que indica el reglamento de licencias de habilitación urbana y de edificaciones, el Ministerio de Cultura tiene la obligación de acreditar ante el revisor urbano o ante la comisión técnica a sus delegados. Entonces, es parte de la obligación que tiene este ministerio para poder viabilizar la revisión de las obras. Entonces, el revisor urbano no tendría por qué tener problemas en convocar a algún representante de este ministerio para que en efecto lo acompañen en la revisión de la obra. Perfecto. Otra consulta, digamos, también que se ha hecho es alrededor de otros procedimientos como son conformidades de obra o licencia de demolición. ¿Ese tipo de procedimientos también pueden ser atendidos por un revisor urbano? No. A ver, diferenciemos. El revisor urbano tiene la competencia de, valga la redundancia, revisar proyectos y anteproyectos. Proyectos en las modalidades B, C y D. Si hay algún proyecto de demolición en la modalidad B, lo podrá advertir. Ahora, lo que sí estamos analizando incluso es que a razón de la casuística que se está generando, es que en primer lugar el revisor urbano no tiene competencia para desarrollar un procedimiento de conformidad de obra ni declaratoria de edificación. Entonces, ¿qué están haciendo las municipalidades? ¿No? En son de revancha, lo que están haciendo es entorpecer el procedimiento de conformidad de obra cuando el proyecto cuando el proyecto ameritó una licencia municipal por la revisión o por la participación del revisor urbano. Entonces, lo que quiero dejar en claro es, en primer lugar, el revisor urbano no tiene la competencia de conocer ni tramitar una conformidad de obra de una declaratoria de edificación. Tampoco una recepción de obra en el caso de una habilitación urbana. Lo que sí se está analizando, porque dada la casuística, es cómo podemos salvaguardar ese proyecto que fue aprobado por la intervención del revisor urbano y que consiguió una licencia municipal automática y que no se vea afectado en este segundo procedimiento que sería la conformidad de obra y declaratoria de edificación. Correcto, José Antonio. Ahora, una pregunta que ha sido recurrente, digamos, entre las consultas que quisiera, digamos, también ponerla en la mesa, ya para ir terminando, es lo que vendría a ser los procedimientos de apelación. O sea, o en todo caso, ¿cuáles son los mecanismos con los que cuenta, digamos, la inmobiliaria o quien presente el proyecto frente a la municipalidad cuando, por ejemplo, sabemos que legalmente no, digamos, la municipalidad está obligada a recibir el expediente, pero podría decidir no hacerlo? Y la pregunta es cómo uno apela o cuáles son las instancias a las que uno puede apelar si la municipalidad no actúa en la forma que corresponde frente a los expedientes, digamos, que pueda ser presentado por un revisor urbano. O sea, ¿cuáles serían las instancias? ¿O cómo uno puede defenderse de esas situaciones? Bueno, en realidad acá tenemos varios frentes, ¿no? En primer lugar, la misma municipalidad, el administrado podría interponer un recurso de queja, ¿ok? Por el rechazo o por la no aceptación del expediente, pero principalmente lo que tendría que hacer el administrado es recurrir al INDECOPI,
¿no? Porque esta accionar de la municipalidad estaría tipificando como barrera burocrática y legal. Entonces, incluso estaría sujeto a una sanción, ¿no? Sin perjuicio de las posibilidades penales que puedan aparecer por una, no sé, abuso de autoridad de repente, ¿no? Pero sí el administrado cuenta con diversos canales, diversas instancias a las que puede recurrir. Caso de Indecopi, caso de la misma municipalidad y ya en un extremo el propio Poder Judicial. Perfecto. Ahora, entiendo yo que prácticamente son los mismos riesgos que tiene uno bajo una presentación, un expediente regular, ¿no? O sea, uno puede pasar por los mismos problemas, digamos, si la municipalidad no quiere reconocer, digamos, derechos, digamos, que existen dentro de lo que uno está presentando, ¿no? O sea, el riesgo es el mismo en todo caso. Sí, en realidad el riesgo es llegar a la municipalidad, ¿no? El riesgo Claro. es la municipalidad en la cual vamos a presentar el proyecto, ¿no? Hay algunas que son muy expeditivas, muy ágiles, pero hay otras que no. Hay otras que por decisiones no técnicas, sino más que nada políticas, rechazan la presentación de esos documentos, ¿no? En un escenario como el que comentas, sí, pues estamos ante la misma dificultad, sea por la misma municipalidad o sea por revisor urbano. Ahora, lo que sí les puedo decir por experiencia es que son muy pocas las municipalidades donde se pueden presentar estos casos, ¿ah? Y muy raros los tipos de proyectos que pueden obligar a la municipalidad a ponerse en esa posición, ¿no? Digamos, por eso creo que invito, animo a todas las inmobiliarias a tratar de usar más este recurso, ¿no? Yo un último comentario, no sé si José Antonio, si tienes el dato, existen ya varias oficinas de revisores urbanos constituidas y registradas en el ministerio, ¿no? Sí. ¿Tienes idea cuántas oficinas ya están constituidas, que En pueden ser realidad, opciones para que las inmobiliarias puedan contar? en realidad, como revisores urbanos tenemos inscritos a 97 profesionales, ¿ok? De los Ujú. cuales se han constituido en personas jurídicas alrededor de 5 o 6. Sin perjuicio de eso, los revisores urbanos pueden actuar de forma colegiada. No es necesaria la constitución en una persona jurídica, ¿no? Hay algunos que sí lo han hecho, pero en su mayoría trabajan de forma individual y vemos que se está teniendo muy buena acogida con el tema del revisor urbano, ¿no? Es más, el revisor urbano, y lo saben ellos, tiene el acompañamiento del ministerio en su accionar. Siempre estamos tratando de sortear los mismos obstáculos con los revisores urbanos. Tenemos la intención de este año hacer el segundo curso de revisores urbanos. Vamos a implementar cursos de capacitación para los revisores urbanos en diferentes materias. Es decir, el acompañamiento que hace el ministerio es siempre, es permanente, ¿no? Con la finalidad de dinamizar la labor y la presencia del revisor urbano dentro del escenario inmobiliario en el Perú. Perfecto, gracias, José Antonio. Hay varias preguntas preguntando sobre cuándo se dan los cursos. Entiendo que esto va a ser publicado en la página del ministerio, ¿no? Pues parece que hay muchos interesados en apuntarse. Y otra de las consultas que hacían era si había que haber sido delegado antes de ser revisor urbano, ¿no? Bueno, en realidad, en relación al curso, sí, pues nosotros estamos proyectando hacer un curso. Lastimosamente todo se paralizó por la declaratoria de emergencia que estamos viviendo, pero hemos vuelto a retomar el tema, teniendo también en consideración que, como comentaba en la presentación, el nuevo reglamento de revisores urbanos establece otro procedimiento para la inscripción ante el registro, ¿no? Ahora, los arquitectos e ingenieros que se quieran inscribir al curso van a tener que cumplir con todos los requisitos para acceder a la categoría que quieran inscribirse, ¿no? Y que inmediatamente, o como consecuencia de la aprobación del curso, el ministerio los va a inscribir de oficio en el registro.
Entonces ya tenemos un solo procedimiento. Anteriormente eran dos procedimientos, ¿no? Anteriormente era el procedimiento de inscribirme en el curso, aprobar el curso y luego inscribirme en el registro, presentar los requisitos. Y bueno, si bien es cierto, era un procedimiento de aprobación automática, consideramos nosotros que en función a la simplificación administrativa, este procedimiento nuevo va a ser más expeditivo, va a ser más ágil, ¿no? Consideramos también que queremos profesionalizar la revisión de proyectos. Y esa es la orientación que le estamos dando, ¿no? Perfecto, José Antonio. Ya para despedirnos, no sé si alguien quiere decir algo al final para cerrar. Ricardo, estás con el micro apagado. Ricardo, estás con el micro apagado. Muy bien. Bueno, el objetivo de este webinar, como les mencionaba, era difundir nuevas opciones en el sector inmobiliario. Este es el 10º webinar que hace la asociación. Vamos a desarrollar otros más. En este caso nos hemos quedado mirados porque ha habido 290 participantes y ha habido alrededor de 60 preguntas. Quizá hagamos un webinar similar de este tema tan interesante que es el de revisores urbanos, pero también, como les mencionaba, va a depender mucho que se capaciten sobre el sistema, no solamente los revisores urbanos, sino también los promotores inmobiliarios, los funcionarios de los bancos, los funcionarios de las municipalidades sobre todo, y también el conocimiento de los fondos de inversión, para que sea una alternativa adicional, vigente, viable, complementaria, y de esta manera podamos tener un sector inmobiliario más eficiente, más competitivo, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos por su asistencia. Perfecto. Yo quiero agradecerle a todo el panel, a SEI principalmente por organizar este evento. Creo que tenemos que hacer más de estos webinars donde podamos conversar y conocer más de esta nueva modalidad. Como conversamos contigo, Ricardo, creo que sería interesante empezar a socializar el tema de revisores urbanos con las municipalidades. Creo que hay un trabajo que nos toca, justamente porque al final yo creo que cuando lo entiendan van a estar de acuerdo. O sea, las municipalidades también van a cobrar más rápido, van a recibir recursos más rápido si estos procedimientos se institucionalizan. Pepe, un comentario ahí respecto de eso. En España existen las ECUs, que no solamente ven el tema de revisión de proyectos, también sacan licencia de funcionamiento, y estas tienen que pasar a una instancia, digamos, que vendría a sacar el paralelo del Ministerio de Vivienda, y después una acreditación, un registro en el municipio de Madrid, lo que hace que, digamos, estén avaladas por la Comuna de Madrid, con lo cual no hay ese problema de que si ya la avalaron no van a aceptar lo que ellos quieren, ¿no? O sea, claro, es un sistema en realidad perfectible, de ser mejorado, de ser, digamos, potenciado, pero la verdad que es el futuro para que coexista con el sistema de comisiones urbanas, que también tiene sus muchas ventajas, y estos espacios son buenos para ver estas alternativas y de repente dar estas ideas para seguir fortaleciendo el sistema. Perfecto. Listo. Muchas gracias a todos. Gracias. Y buenas noches. Gracias. Muchas gracias.